Las calles de Buenos Aires, como toda gran ciudad del mundo actual, oculta costados oscuros y desconocidos. No los vemos al correr apurados en el vértigo de la vida moderna, pero si nos detenemos, seguramente vamos a encontrar aspectos tristes e injustos que desconocemos. Un ejemplo es la explotación laboral en talleres textiles. Aunque muchos ni lo sospechan, podemos tener un taller a 2 casas de la nuestra. Probablemente, ahora mismo, estamos usando una prenda confeccionada con mano de obra explotada o esclavizada. Personas que están 14, 16 o 20 horas frente a una máquina de coser en condiciones de hacinamiento e inseguridad, cobrando monedas por su esfuerzo. Yo me llamo Alex, soy de Bolivia. Apareció la oportunidad de que mi amigo llegó de Argentina allá y me contó que estaba trabajando allá y veía que era una oportunidad para mí. Y ponían carteles, unos carteles como de una pared, así, colaban. Decía, te pago el pasaje, la comida, la estancia y todo eso, y el precio de cuánto vas a ganar, así. Dije, bueno, me voy para allá, voy a probar suerte, a ver cómo me va allá. Y de eso me vine para acá. De allá te traen con mentiras, ¿sí? Que te va a ir bien, que es un paraíso, pero lamentablemente no fue así, porque la persona que me recomendó, digamos, para venir a este lado, sí, me trajo con engaños. Que me dijo que ibas a ganar bien, y allá es todo lindo, pero una vez que llegué acá, me salió con otra cosa. Al principio, cuando llegué acá, llegué a vivir a una villa. La mayoría de la gente boliviana siempre llega a vivir a una villa, me parece, porque son muy conocidas. Estuve viviendo un año ahí y el movimiento de las villas, la gente que vive ahí adentro es siempre en la rama textil. Y yo trabajaba ahí adentro. Muchos de esos trabajadores extranjeros llegan al país engañados con la promesa de un buen trabajo. Vienen en busca de oportunidades que nunca se concretan. Familias completas, niños incluidos, son maltratados y explotados para servir a una multimillonaria industria textil. ¿Por qué pasan los años y la situación se mantiene? ¿Por qué no se ha logrado en tanto tiempo terminar con los talleres clandestinos, con la explotación laboral y con las condiciones de hacinamiento e inseguridad? La verdad es que en la ciudad hay muchísima explotación laboral. Se habla de 170 talleres clandestinos, que dicen, entre algunos informes policiales, informes de las áreas de control. Para que exista explotación laboral tiene que haber complicidad del Estado. Es imposible que eso no... Tiene que haber varios niveles de complicidad, pero una es la complicidad del Estado. Porque si nosotros estamos hablando de esta cifra de 170, es porque existe información lo suficientemente precisa como para poder detectar el punto o el hilo que engarza estas cuestiones. Y además tiene que haber claramente una connivencia policial para estas cuestiones. No casualmente las zonas de trata vinculadas a la prostitución son más casi la misma franja de la ciudad de la que estamos a decir, los mapas son coincidentes. También tiene que haber otro tipo de complicidad, que es aquellas firmas que subsidiariamente contratan o trabajan o tienen algún tipo de provisión por parte de estos talleres clandestinos. Y ha sido comprobado en los últimos años que grandes marcas incluso den la capacidad de circuito a estos talleres. Hasta las propias cámaras empresarias reconocen que hay casi un 80% de informalidad en el sector textil, que no solo funcionan en lo que sería el mercado de la economía informal, famosamente conocido como la Feria de la Salada, etcétera, sino también para proveer a importantes marcas de indumentaria.
estudios muestran que las ganancias del empresario explotador y del trabajador esclavo constituyen apenas el 3% del valor de una prenda. La marca internacional y la cadena de comercialización se quedan con alrededor del 40% del precio que paga el público. Esto no es un efecto no querido, digamos. Esto es un objetivo intrínseco de los modelos neoliberales. Esto es lo que lleva ahora a decir, mire, son anacrónicos los derechos laborales que tienen los trabajadores argentinos. Todo va en un sentido de precarización y disminución del costo laboral de manera tal de ser competitivos con China, etcétera, etcétera. El capitalismo produce las zonas oscuras y las zonas blancas, generadas a un mundo donde el marketing del consumo aparece vinculado a la sonrisa y al bienestar. Y hay una línea donde apenas pasando para el otro lado está la oscuridad, la explotación infantil, la explotación de las mujeres. ¿Cómo conciben a la sociedad el liberalismo económico? Los individuos son seres egoístas que solo se mueven por su propio interés. En esta lógica del propio interés van articulando el mercado y en la búsqueda de su propio interés redunda en el bienestar general. Entonces, este empresario está absolutamente habilitado para buscar su propio beneficio, cualquiera sea el costo humano que él tenga. Esto tiene que ver en la Argentina con, bueno, un brutal proceso de desindustrialización, la implantación de estos llamados modelos extractivistas, una crisis de sobreproducción por carencia de demanda, que se arrastra desde el 2008 y no la van a revertir. En ese marco, las políticas dominantes hablan de que hay que ser competitivos. ¿Qué se hace para ser competitivo? Bajar el costo laboral. Dentro de ese marco, una de las formas de disminuir el costo laboral es el trabajo semiesclavo. Tuve que trabajar como 15, 16 horas porque me levantaba a las 5 de la mañana y empezaba a trabajar. Y cama adentro, comida, todo. Y hasta las 9, a las 9 te daban desayuno. De ahí a la 1 también, almuerzo. A las 5 otro, pero después hasta no poder ponerle hasta las 10, 11 de la noche seguro trabajaba. Se los llama talleres clandestinos, pero no lo son porque es muy fácil descubrirlos. Son talleres ilegales en los que no se cumplen ni los derechos laborales ni las más mínimas condiciones de higiene y seguridad. Allí, las zonas de producción se mezclan con las viviendas de los trabajadores y sus familias. Es una industria que si tenés un flujo muy fuerte de trabajo y mano precarizada, digamos, entonces las ganancias empiezan a ser muchas y es ahí donde se empieza a expandir. Por lo tanto, los primeros coreanos y judíos que trabajaban en el rubro, lo que empezaron a hacer fue encontrar manos que estuviesen dispuestas a precarizarse más todavía. Una cosa muy importante es en la zona que hicimos referencia y que también surgió con el incendio de Luis Viale, es la comunidad boliviana como un centro muy fuerte de explotación. Básicamente esta forma de trabajo que es de coser y vivir en el mismo lugar resuelve tres cosas importantes para el migrante: la comida, el techo y el trabajo. Ustedes van a apreciar lo infrahumano del lugar en cuanto a las condiciones y engañados por 4 higiene. compatriotas que fueron detenidos por trata. A veces no se entiende por qué sigue habiendo este nivel de precarización y demás, es porque está naturalizado, y está naturalizado en los costureros. En principio, cuando se naturaliza esas condiciones, asumís que eso no está mal, digamos. Entonces, lo primero que haces es traes a tu familia, traes a otra gente y demás, como para hacerle trabajar en las mismas condiciones en las que trabajaste.
Mi señora viene a este país y ya con un trabajo seguro más o menos. Llegó, pero también llegó a un taller clandestino, cosa que fue muy complicada porque primero estaba embarazada y después tuvo a mi hijo y entonces lo explotaron mal también. Trabajaba como 15, 16 horas, entonces cosa que eso no se ve en ningún lado. Entonces, pero lo peor de eso es que lo hicieron trabajar un año y no le pudieron pagar. Nada, prácticamente nada. Ahora, en Bolivia se vive así y no, tampoco se vive así. Digamos, tampoco se trabaja en esas condiciones, digamos. O sea, si bien hay una precariedad laboral, si bien hay condiciones que no son las óptimas y demás, digamos, lo que un migrante pierde cuando precisamente migra es el contexto, ¿no? Y entonces en ese contexto y en ese entorno social en el cual vivía, había una protección. Bueno, acá ya no está. Mira, la mayoría de mis paisanos, los bolivianos, no es que están acostumbrados a eso, no es que es normal eso, sino que tienen miedo, así como los intimidan, bueno, acá salís y te matan o te meten preso, entonces no se animan a salir de ahí. Les meten miedo los que los traen, porque mientras más trabajen ellos ganan más. Y mientras tienen ese temor, los otros no salen o pierden el trabajador y les conviene más y son explotados. No se dan cuenta, se adaptan a eso. La gente que le trajeron no era lo que decía el cartel, sino que no les dejaban salir, les quitaban el documento boliviano y no les daban más porque era como una garantía o algo así. No les pagaban el precio que decía, no les dejaban salir. Y como estaba ilegal y todo eso, los iban a arrestar y todo eso, y la gente tenía miedo a eso. Y por eso trabajaban, vivían ahí, trabajaban y vivían ahí. Con ese miedo trabajé así un año y algo más trabajé. Entonces yo dije, no, esto no es para mí, yo me tengo que ir de acá. Y encima, digamos, el que me trajo de allá me decía, pero ¿dónde vas a ir? Acá tenés cama, comida, todo. No es así, yo me tengo que ir de acá porque no gano bien, trabajo muchas horas. Entonces, de esa forma yo trabajé 3 meses y me salí. Me salí sin rumbo a ningún lado y tuve que alojarme debajo de un puente 2 noches. Cuando salí de ahí también me arrepentí, porque no tenía dónde ir. Ah, o sea, cuando te arrepentiste de salir de ahí. Sí, porque no tenía dónde ir, porque no tenía dónde caer muerto más prácticamente. Los talleres textiles clandestinos o ilegales son una clara muestra de la explotación laboral, espacios opresivos e injustos en los que se desconoce por completo la histórica ley de contrato de trabajo. Estas condiciones irregulares llevarían a una situación insostenible que derivó en una predecible tragedia en el año 2006. Y fue lo que pasó en el taller clandestino de Caballito en marzo de 2006. ¿Cuáles fueron los hechos? Y el 30 de marzo de 2006 se produce un incendio en un taller. Trabajaban 40 y algo de personas, vivían 69, con niños incluidos y algún adulto que no trabajaba ahí. Y a raíz de ese incendio que se produce por las condiciones de hacinamiento en las que vivían y las malas instalaciones, se incendian los cables. El primer piso, que era donde dormían las familias, parte de las familias, se quema completamente.
Ahí estaban en ese momento algunos niños y algunos adultos que no estaban trabajando que fallecen. O sea, hay 6 muertos en total. Este lugar no era un taller clandestino, estaba habilitado para 5 máquinas hilvanadoras, una planta baja donde iban a vivir todas las personas y en la parte alta donde estaban todas las máquinas. El lugar que estaba habilitado para 5 máquinas y obviamente no estaba habilitado para vivienda, pero vivían 67 personas. En la parte alta, que era donde se trabajaba, empezó a haber muchas denuncias de los vecinos. Los ruidos se extendían hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana y era eso lo que no permitía que durmiera la gente. La decisión de ellos no fue trabajar menor cantidad de horas, sino fue bajar las máquinas, digamos, o sea, evitar el ruido. Toda la gente empezó a vivir en la segunda parte. Imagínate que eran más o menos 15 familias, las cuales empezaron a subdividir el espacio con lo que podían, digamos, telas, cartón, maderas. Cubículos donde la gente tenía una cama, un lugarcito, algunos para guardar alguna cosa, las bolsas con su ropa, y ahí comían, dormían, las familias enteras, en cuchetas o camas familiares de pareja, pero que funcionaban como cama familiar, digamos. Y claro, las instalaciones eléctricas, digamos, eran muy precarias y por lo tanto el 30 de marzo del 2006 a las 4 de la tarde una de esas chispas empieza a prender fuego y es ahí donde encierra a todos los niños que estaban de ese lado. Lo que queda son estas muertes y estas Día anunciada en el barrio de Flores, que se perdieron taller aquí textil el clandestino, 30 de marzo de plan, 2006. por un lado taller, por otro lado vivienda, por otro lado lugar de juego para los chicos. Y ahí murieron esas 6 personas. 4 niños chiquitos, un chico de 15 años trabajaba a la par de los adultos y que estaba esperando que se liberara una máquina para poder trabajar. Y una mujer embarazada que había dejado de trabajar y que tendría que haberse ido un mes antes, que no se fue solamente porque Sillerico no le pagó. O sea, podría haber salvado su vida, pero por la decisión en realidad de Sillerico y de Correa de no pagarle, fue de que encontró la muerte. Y encontró la muerte y en el último momento de su vida lo que hizo fue abrazar a todos los chicos. Después de eso, organizaciones bolivianas, principalmente de talleristas, lo que hicieron fue amenazarlos. Amenazar a todo esto, ¿por qué? Porque claro, se iban a notar cuánto eran los ingresos, qué tanto el grado de precarización y demás. Amenazaban. De hecho, esto ha surgido y ha quedado probado en el juicio. Y eso lo hicieron en la misma carpa que había instalado la Defensoría del Pueblo cuando estaban todavía terminando de apagar el fuego. Incendian donde vivían, donde trabajaban, se les queman las cosas, son extranjeros, muchos no tenían ni familia acá, quedan literalmente en la calle. Luis Fernando Rodríguez se refirió a la lucha que han librado él y los demás familiares de las víctimas durante 10 años para lograr justicia en este caso. Pedimos, ¿no?, una justicia a medida del caso, ¿no?, porque han muerto 7 vidas, yo siempre voy a decir 7 vidas porque la señora estaba esperando familia, ¿no? Luis Fernando no acepta, digamos, ser realojado con todos los otros porque los otros ejercían una presión, los propietarios y el entorno de talleristas, sobre los trabajadores para que no hablen. Miriam Carcena, abogada que representa a Rodríguez, criticó que durante el juicio no hubo ningún tipo de arrepentimiento por parte de los condenados. Nosotros denunciamos que lo que había era un homicidio, esto lo dijimos siempre y lo dijimos hasta el alegato, que acá lo que había era un homicidio por dolo eventual, que acá había un desapego total por la vida y la seguridad de las personas y solamente un afán de lucro desmedido. Que los responsables no eran solo los 2 talleristas, sino también los propietarios del local,
pedimos inicialmente que se investigara a los funcionarios. Esto, después de mucha lucha, algo se pudo avanzar, pero no se logró identificar ningún responsable directo y tampoco se procesó a nadie por incumplimiento de deber funcionario público, más allá de que nosotros imputamos, la fiscal no le interesaba investigar, que es la fiscal que sigue teniendo ahora la causa para investigar a los propietarios del taller, que en su momento ni siquiera lo citaron. Nosotros por lo menos 3 veces pedimos la indagatoria y nunca lo citaron, ni siquiera a declarar. 2 menores de edad de 7 y 10 años murieron debido a un incendio que se produjo en un taller clandestino ubicado en Páez y Terrada, en el barrio de Flores. En este momento el cuerpo de bomberos está... El año 2015 vuelve a pasar un incendio y vuelven a morir dos niños esta vez, en la calle Páez. Fue ahí cuando decidimos salir a contar esto. Precario, la verdad era un momento de sometimiento, ¿no? de los fabricantes, que vivíamos 67 personas donde había un solo baño con agua sola fría. Yo acompañé el juicio de Luis Viale y eso fue muy impactante. Primero porque había duró 10 años, en algún momento eso había sido sobreseído. El juicio fue contra el escalón menor de la cadena. Incluso cuando uno veía que era el condenado, lo veía que era igual a los que lo estaban acusando. Un inmigrante boliviano que lloraba y que decía que tenía a sus hijos, no era un empresario. Se hace saber que el tribunal resuelve condenar por ser coautor penalmente responsable del delito de reducción a la servidumbre en concurso ideal con estrago culposo seguido de muerte a la pena de 13 años de prisión, accesorias legales y costas. La reducción a la servidumbre es generar una situación de desprotección tal que la persona se ve obligada a aceptar condiciones inhumanas de vida como única forma de poder seguir adelante. En la condena que hubo ahora en el juicio oral, sí, se condenó por el estrago seguido de muerte y la reducción a la servidumbre. Devolver la presente causa al juzgado de instrucción número 27 para que continúe con la investigación del hecho traído a juicio ante la posible participación de los copropietarios del inmueble, cito en la calle Luis Viale 1269/1271. Que hay accidentes de trabajo y hay actitudes negligentes por parte de los empresarios. Y una cosa es la explotación culturalmente admitida, que no quiero decir que a mí me guste, pero existe, y otra cosa es la hiperexplotación, limitando las libertades personales, generando una situación de promiscuidad, de hacinamiento, de maltrato, de falta de derechos total, que vulnera toda la legislación de punta a punta, la legislación laboral, y que eso ya no se puede llamar simplemente trabajo en negro. Allanaron un taller clandestino en el barrio de Flores. 30 personas desalojados, un poco más de 7.000 puestos en la Salada. Esta madrugada, la denuncia de una de las víctimas. Hay 4 detenidos. En las imágenes de los noticieros se vuelven a ver cada tanto nuevos allanamientos de talleres clandestinos. Pero no alcanza, siguen allí, con personas explotadas, malas condiciones, malos tratos. Lo cierto es que el incendio del taller de Luis Viale fue el que detonó el debate político y el debate social alrededor de la existencia de estos talleres, que siempre eran un tema absolutamente secundarizado. Por un sueldo de $25 mensuales, las condiciones laborales incluían la prohibición de abandonar el lugar. Este es el lugar donde vivían estas 30 personas, niños, la cocina, muy insalubre por cierto, donde se realizaban todo tipo de prendas de vestir, tanto para hombres... En cada allanamiento, muchas personas se quedan en la calle y el Estado no les ofrece ninguna opción. Y así, la faceta oculta de la ciudad continúa, con muchas víctimas y unos pocos beneficiados. La sociedad se ha espantado ante cada muerte en un taller clandestino. Las tragedias de 2006 y de 2015
con las muertes de varios niños, movilizaron a todos para exigir acciones concretas. Pero pese a todo, aún siguen allí. Toda la sociedad vio en qué grado de precarización estaba y empezó a decir, bueno, acá al lado tengo una, allá hay otra, allá hay otra, allá hay otra. Y eso lo que terminó haciendo fue de, digamos, de que muchos de los talleristas, que tenía mucha gente trabajando en esos talleres, los sacaran, ¿no? Se los sacaran encima. Las marchas en principio eran por pedido de justicia para las 6 muertes y demás, pero empezaron a cambiarlo a que se detengan los allanamientos y nada más. Por fuera de la colectividad boliviana estaban otras organizaciones planteando tienen que cerrar todos los talleres textiles. Obviamente que hay que prohibirla, es lo que estamos hablando y nadie tiene duda. El tema es que hay que enfocar el problema en su totalidad. La gente que está en esas redes está porque necesita trabajo y la única posibilidad de acceso. El problema está en que muchas veces cuando la justicia y la inspección avanza sobre estas, son los propios trabajadores los que defienden. Se da a veces una contradicción, que es la resistencia de los propios trabajadores a poner esto dentro de condiciones que además no podrían darse, porque normalmente el tipo de empresarios que contratan esto, en general la justicia cuando avanza sobre esto, avanza sobre los que son los responsables directos, es decir, aquellos que son los encargados o capataces, y es muy difícil llegar a los dueños reales, porque además no hay papeles. Hace mucho tiempo el INTI armó una oblea de tipo de IRAM, de certificar el producto. La idea era, ese certificado se lo daban a todas las empresas que mostraran cómo era el proceso de producción. ¿Sabes cuántas empresas que fabrican ropa, que comercializan ropa, aceptaron eso? Solamente una. Una que tiene la planta de producción en Brasil, por ejemplo. Uno no puede atacar el problema del taller clandestino si no ataca también la posibilidad de quien está sometido a esa situación de esclavitud ser incorporado de alguna manera a un mercado formal o al menos semiformal con su sapiencia, que es el trabajo textil. Hay que pensar cómo se establecen mecanismos para que esos pequeños talleres se cooperativicen, tengan un acceso al mercado, el Estado pueda ayudar a sostenerlos. Hay que pensar completamente la cadena, no es solamente el prohibicionismo. Entonces, la tarea de inspección del Estado tiene que darse sobre aquellos que reciben o que son los que compran estos insumos. Para nosotros es importante de que empiece a cambiar esta forma de trabajo. Después de mucho tiempo, un proceso de formación, de organización, se armaron como distintos grupos de talleristas donde nosotros íbamos a contar, a ver cómo se podía plantear organizaciones. Y ahí es donde empezamos a plantear distintas formas de regularización de talleres. Yo trabajo con grupos indígenas de Humahuaca que son productores de hortalizas. Entonces, una jaula así de hortalizas le pagan 100 pesos. Y además los hacen competir entre ellos, doy 90, etc. Si ellos arman una cooperativa y compran un camión, lo llevan directamente al mercado y multiplican por 10 sus ingresos. ¿No se entiende? Toda esta calamidad también tiene una contracara luminosa. Son los otros talleres textiles, los del trabajo digno y los trabajadores organizados. Son las cooperativas textiles o las empresas recuperadas del sector que producen en condiciones legales y a partir de la gestión de los trabajadores. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Vamos a conocer? ¿Cómo no? Vamos que te enseño acá el centro de indumentaria. Estamos en el Centro Demostrativo de Indumentaria, es un centro que alberga cooperativas textiles, la mayoría proveniente de talleres clandestinos o de fábrica recuperada. Surge como iniciativa de la Fundación Alameda y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial en el año 2007.
como una política pública para poder contrarrestar lo que es el trabajo esclavo en los talleres clandestinos. Por eso es que surge la posibilidad de concretar un lugar. Yo tuve que caminar con muchos trabajos. He pasado por muchos lugares. Ya una vez que he ido conociendo un poco, ya me volví un poco más canchero en caminar, en preguntar, todo eso. Entonces, al final, pasando casi 3 años, me encontré con una fábrica, lo cual trabajábamos casi como 100 personas. La dueña era una señora argentina y nos echaron a todos. Las cooperativas se fueron generando a partir del cierre de los talleres irregulares y de fábricas que por situaciones de reclamos laborales o por falta de cumplimiento de sus obligaciones dejaron a trabajadores en la calle y ahora están trabajando en forma cooperativa. Habíamos llegado a trabajar un lunes y estaba la persiana baja. Y adentro había una persona que no conocíamos, que no era el encargado de seguridad que siempre estaba, nos abría la puerta, sino que era una persona que nos decía que era el hijo del dueño del inmueble y que él no sabía nada, que ahí Lácar no estaba más y que es todo lo que él sabía. Y ahí la empresa quebró. En realidad no quebró, lo primero que pasó antes del quiebre fue un vaciamiento fraudulento por parte del ex dueño. Normalmente un día lunes fuimos a laburar y nos encontramos con las puertas cerradas y se lo llevó a las máquinas y decía clausurado, pero cosa que no estaba clausurada, solamente era una estrategia nada más. Fuimos al Ministerio de Trabajo a hacer el reclamo, no nos dieron ninguna solución, se habían llevado prendas, maquinarias, se llevaron todo. Y todas esas cosas estaban en un depósito que sí era propiedad del dueño. Hicimos un acampe de 11 días para que no se llevaran las cosas de ahí, porque estábamos cuidando lo que era nuestra fuente laboral. Y después de ese acampe fue cuando recién ahí presentó quiebra. Y a partir de ese momento, cuando presentó quiebra, fue que formamos la cooperativa. Empezamos a hacer piquetes, empezamos a hacer lo que teníamos que hacer legalmente. Pero al final logramos lo que queríamos, pero a partir de ahí formamos la cooperativa. Y la solución al final nos la dio la Fundación Alameda, ¿no? Que es la fundación que lucha contra el trabajo esclavo, entre otras cosas. Ronald, ¿está complicado lo de la guía esa o...? ¿Eh? Tenés poca luz ahí, ¿no? Hemos ayudado a que ellos se organicen en cooperativa, como el caso de la cooperativa Lácar, que es una fábrica de camperas recuperada por sus trabajadores en el año 2011, como el caso de la cooperativa 9 de diciembre, que también, una fábrica que trabajaba para grandes marcas, y que en el año 2013 fue cerrada y un grupo de trabajadores que pertenecían a esa empresa formaron la cooperativa, también con nuestro acompañamiento. Buenas. ¿Qué haces, Lucio? Bien, trabajando. ¿Todo bien? ¿Trabajando? Haciendo remeras. Haciendo con las remeras. Cuando buscamos el lugar también tenía que ver con que habían empezado allanamientos donde la justicia incautaba las máquinas. Y las máquinas terminaban en un galpón arrumbado, los trabajadores sin laburo. Entonces el espacio venía a ser un lugar para que con las mismas máquinas confiscadas se desarrollara la actividad como continuidad laboral. Cada cooperativa dispone de un espacio físico adecuado, que tiene instalaciones eléctricas acorde a las normas de higiene y seguridad, sistema de incendio, la iluminación que corresponde según
las mismas normativas vigentes y tienen bajo comodato el uso del lugar durante un tiempo determinado. Shirley, ¿viste ¿le llegó el mail con la clave? Sí, sí, me llegó, pero no lo sé hacer, Tito, y a buscar. Porque Arlaca llegó y ya se lo hizo. Ya se lo imprimí todo. Llegué acá por parte de mi mujer, que trabaja también acá al lado, que es otra unidad también. Y bueno, quise conocer más sobre cómo es el movimiento de trabajar en una cooperativa y todo eso, y fui aprendiendo. Y fue muy distinto. No pensábamos que iba a ser tan diferente. Pasar de ser empleados a ser quienes gestionen, quienes se encarguen de todo. Las nuevas formas flexibles de organización de los procesos de trabajo es el pensamiento en conjunto, el pensamiento colectivo, el trabajo en equipo, donde todos tienen idea e intercambian saberes sobre el conjunto del proceso y después cada uno es más efectivo en su especialidad si tiene una visión del conjunto. Por lo tanto, esta idea de colaboración, intercambio de saberes y trabajo colectivo es ideal para tener una cooperativa. Digamos, ahí te sobra el loco, el jefe máximo. Esto no quiere decir que no tengas un coordinador, una lógica, que haya algunos que sepan más de administración, etc. Y es como, bueno, una cooperativa. Tratamos de que no haya una cabeza, digamos. Por ahí una cabeza puede ser para agilizar algunos temas, ¿entendés? Pero cuestiones importantes, una persona, un voto. Las cooperativas de trabajo, en este caso el rubro textil, tienen la ventaja de que, como tienen una administración que es colectiva, además hay cierta transparencia. Entonces los números están a la vista, es decir, se sabe cuánto se gasta, cuánto costo laboral hay, cuánto costo impositivo y cuánto les queda de rentabilidad, cosa que con las empresas privadas eso no ocurre. Muchas de las empresas recuperadas fueron exitosas en la Argentina trabajando con eso, a pesar de que fueron acosadas, y yo creo que fueron acosadas porque eran un modelo aterrorizador para determinadas empresas. Eso te puede dar una cantidad de gestación de trabajo legítimo en varias áreas. Pero es mucho el trabajo que hay que hacer. Y está ahí al lado la doble. No, pero vamos a traer la otra. Bueno, que la gente de afuera en realidad no entiende muy bien estar en una cooperativa por 2 mangos al principio, como nos pasó a nosotros. Te digo, además, los primeros 7 meses nosotros no cobrábamos nada, ni un peso, nada. Los primeros 7 meses fueron así, sin cobrar nada. La poca plata que entraba la poníamos para invertir. Y eso fue bastante complicado, o sea, sobre todo para las compañeras que tenían familia, no podían estar en la cooperativa. Talleres clandestinos, esta problemática que no los toca a ustedes directamente, pero los pasa de costado, ¿no? Cerquita. Sí, no, yo diría que sí. Parte del mismo rubro. Yo diría que sí, nos toca directamente. Nosotros tenemos que competir, además de competir con las grandes marcas. Nosotros competimos con La Salada, con la calle Avellaneda, competimos contra el trabajo esclavo también, con precios que nosotros no podemos tener. Si queremos trabajar dignamente, generar fuente de trabajo digna, no podemos pagar 2 mangos a un costurero. Y el precio de la prenda termina siendo un precio de una campera normal, digamos, no vamos a vender una campera a 20 pesos. ¿Qué es lo que no se está haciendo desde el Estado o desde donde sea para que no surja esto? ¿Vos creés qué es lo que se debería hacer? Vos como cooperante dentro de una empresa recuperada que trabaja de manera legal, digna, etcétera. Sí. ¿Qué es lo que no se está haciendo? Actuar. El Estado no está actuando para nada. Más de 1000 talleres clandestinos acá en Capital y el Estado sabe dónde están, pero siguen ahí.
es una mafia. No, mirá, lo que pasa es que yo creo que acá hay una cierta alianza transversal de una parte importante de las fuerzas políticas que están comprometidas con la dinámica de este modelo, más allá o menos. Entonces, el deterioro de la situación económica va a hacer que capa sobre capa cada vez tengamos mayor informalidad de trabajo en otros niveles, no trabajo esclavo, pero sí el crecimiento del trabajo informal. Y eso hace que el trabajo esclavo quede muy pegado a la idea de trabajo informal y no de trabajo esclavo. Me da la sensación que no hay un debate en la clase política acerca de la posibilidad de ir rotando este modelo, sino una cierta aceptación de que esta es la única lógica posible. ¿Qué posibilidades tienen en el competitivo mercado? ¿Son una posibilidad y una esperanza? ¿Pueden competir en un mercado tan complicado? ¿Cómo viven esa experiencia? Sí, crecimos no mucho, pero todavía no llegamos a ese punto en que tenemos una demanda tal que nos haga poder contratar más gente. En realidad no sería contratar, sino asociar. Nosotros, de hecho, es uno de los objetivos, ¿no? De poder generar fuentes de trabajo dignas. Si nosotros pudiéramos ahora traer 20 costureros a trabajar y que trabajen dignamente, sería muy bueno para nosotros, pero eso no va a solucionar nada. O sea, si el Estado no regula el tema de los talleres, con 20 personas no resolvemos el problema. En este contexto mundial, ¿qué esperanza nos queda de una posibilidad de cambio? Yo creo que hay un potencial viste que en el momento más oscuro empieza Yo creo que estos modelos tienen un límite en no sé cuánto tiempo, pero ya están demostrando que hacen agua y me da la sensación que puede pasar, te digo la última tesis optimista, la consolidación de un modelo neoliberal después de estos 40 años, digamos así, o es el último manotazo de ahogado. Mi persona sigue trabajando en una fábrica textil donde lamentablemente nos siguen explotando. Lo que tratamos de hacer es de que se declare la emergencia en el sector como para que se potabilice y se ayude a las fábricas que están cerrando. Ahora, no pasa eso, entonces nosotros empezamos a buscar otras alternativas. Entonces se nos ocurrió, bueno, esto de armar una editorial que se llama Retazos, las cuales hacemos los libros así con los retazos de las telas que quedan de la industria, para visibilizarlo no solamente desde lo que escribimos, sino también desde ya la tapa. Es una cuestión ya política, ¿no? Porque son el resto de lo que queda, digamos, del taller. Es lo que sobra, digamos, es lo que no está dentro del molde. Era precisamente lo que nosotros nos sentíamos, ¿no? O sea, que no éramos parte de ese molde, que nos hacía costureros, que nos hacía sumisos, que nos hacía calladitos y demás. ¿Y ahora en Bolivia se sabe más esto? Sí, se sabe más. Aparte también, desde que yo llegué, me fui informando, hay organizaciones, se escucha la radio y todo eso, y aparte que hay control también ahora, varios controles, y la gente ya se ha ido dando cuenta de lo que es una explotación y todo eso. Y aparte también la gente que ya conoce todo eso les va dando el conocimiento por lo que ya pasaron a la gente que recién llega, pero aún así me parece que sigue habiendo en algunos lugares explotación. Para mí, desde mi punto de vista, desde mi opinión, salir... Si ven que están explotando a la gente, si ven que están trabajando por horas de más, salir a denunciar, a decir, mira, no puede ser esto, no es justo. 16, y aparte, además de eso, no te pagan y te tratan mal y en un lugar muy precario, y definitivamente tenés que hacer eso. Esto ya lo decía Simón Rodríguez. Simón Rodríguez en 1824, el maestro de Bolívar. Y él decía, pretender formar a un hombre a quien se le ha quitado la dignidad,
La autoestima, el amor propio es lo mismo que querer blanquear a un negro raspándole el pellejo. Mejor desóyelo de una vez. O sea, la dignidad y la potencialidad de la autoestima como clave para el desarrollo de los seres humanos. Yo creo que es una de las claves del humano. Es decir, esta idea de que te respetan, confían en vos, das lo mejor de vos. Kakunai, taris pasus kukunai, warmi setai, munas katai, tutap muncay mas kakunai, taris pasus kukunai, warmi setai, baray kuya, nyakarim bida. Yo sigo con la música, sigo. Es más, te digo que yo cuando llegué acá no tenía nada, ahora ya me compré todo. Sí, me compré todo. Guitarra, piano, zampoña.